Bien. Ahí está. Entonces tenemos acá a Krishna y Cristo Jesús como maestro. Tenemos de Krishna a Arjuna, que está en el Bhagavad Gita. Después de varios discípulos, después de Arjuna viene Babaji. Después de Babaji vienen más discípulos y llega Lahiri Maisaya. De Lahiri Maisaya llega Sri Yukteswar hasta Yogananda. Yogananda conoció personalmente a su maestro Sri Yukteswar, Lahiri Maisaya cuando era un niño, y a Babaji, que se le presentó y le dejó enseñanza e instrucción. Y él fue elegido por Sri Krishna para enseñar el Kriya Yoga en todo el mundo, chicos. Entonces fíjense que estamos viendo todos una cadena de discípulos ininterrumpida. Y sigue habiendo discípulos por todos lados. ¿Cómo lo reconocemos, chicos? Por las obras. La obra de amor, de enseñanza, de dedicación. Por la verdad. ¿Sí? Son personas incapaces de falsear una realidad. Bien, vamos a continuar entonces con la enseñanza en el discurso 9, página 219 del primer libro, La segunda venida de Cristo, que es la resurrección del Cristo que mora en tu interior. ¿Ven la imagen mía o ven la cámara, chicos? ¿Ven la imagen mía o ven la cámara? ¿Qué es lo que ven? ¿Ven la cámara activa? Bueno, acá tengo el libro que estoy leyendo. El libro y la PC, sí, claro. Está bien. Entonces, veamos. Por lo general, quienes se hayan dotado de un nivel de percepción ordinario son sensibles a los demás únicamente cuando están dentro de la esfera del magnetismo de estos. Las grandes mentes, en cambio, pueden percibir a otra persona a distancia, aunque la receptividad es mayor. Se han estado íntimamente vinculados por algún tiempo. Fue así como el alma de Andrés, después de permanecer unas horas con Jesús, percibió de manera incuestionable su magnetismo crístico y pudo anunciarle a su hermano Simón que hemos encontrado el Mesías. Recordemos que estamos viendo cuando el maestro busca, encuentra a sus discípulos y estos los reconocen. ¿Sí? En sus palabras Andrés hace una diferenciación entre el nombre de Jesús y el título de Cristo el Mesías. Jesús, que es Anisa, el Señor de la creación, era su nombre de bautismo y daba a entender que era un niño divino. El título de Cristo fue agregado más tarde, cuando inició su ministerio y fue reconocido como aquel cuya venida había sido profetizada, aquel en quien se encarnaría la divinidad. Así pues, Cristo significa conciencia crística. ¿Sí? El reflejo de Dios que se manifestó en la conciencia de Jesús. Fíjense en corazones cómo estamos avanzando y creciendo en amor y conocimiento, ¿sí? El cuerpo de Cristo como un estado de conciencia, así como las variantes lingüísticas de la palabra misma. Es muy antiguo y hace referencia a la inteligencia inmutable, el reflejo puro de la conciencia de Dios, que está presente en cada átomo de materia y en cada poro de la creación finita. La conciencia crística conocida desde tiempos inmemoriales por los rishis de la India como Kutaya
Chaitanya. Jesús el Cristo significa que el cuerpo de Jesús fue el vehículo físico, obviamente, en el cual se manifestó la conciencia divina, la conciencia crística. ¿Comprenden, corazones? ¿Sí? Uno donde ya tiene contacto, está en pleno contacto con la fuente, ¿sí? El título Cristo se remonta en la India en los tiempos más antiguos y lo encontramos en la palabra Krishna. Es posible que el título de Cristo le fuera conferido inicialmente a Jesús durante su permanencia en la India. En ocasiones pronunció a propósito Krishna como Krishna para mostrar la correlación que existe entre ambos vocablos. De modo similar, el nombre de pila del bien amado avatar hindú que vivió en la India siglos antes que Jesús era Yadava y su epíteto espiritual era Krishna o Krishna. Ahí se lo escribo. Krishna. Ay, no me lo puso. Esperen. Así. Bien. Entonces, así pues los términos Cristo y Krishna son los títulos espirituales de estos dos seres iluminados, Jesucristo y Yadava Krishna. Fíjense, para ahondar un poquito en detalles, ¿no? La fecha de la encarnación de Sri Krishna no se conoce con exactitud, aun cuando no está definida arqueológicamente. Prevalece la creencia que vivió dentro del periodo comprendido entre los años 1500 al 900 antes de Cristo. Es decir, por relatos sacan en la aproximación esas fechas, aunque es mucho más antigua, ¿sí? Existen muchas derivaciones atribuidas a la palabra Krishna, lo más común de las cuales es oscuro y se refiere a la tonalidad de la piel de Krishna. A menudo se pinta a Krishna de un color azul oscuro que denota su divinidad. Este es también el color de la conciencia crística manifestada en el ojo espiritual como un círculo de luz azul opalescente, el cual rodea una estrella que constituye el portal hacia la conciencia cósmica. Acá estamos viendo, cuando vemos a lo lejos una estrella, si prestamos atención se ve como un contorno azulado, opalescente, con cierta luminosidad. ¿Se comprende lo que les digo, corazones? Cuando nosotros vemos iluminar nuestro cuarto, lo que primero que vemos es ese color. No es un color blanco fuerte, es como un color blanco pero azulado. Proviene detrás nuestro, nuestra coronilla, pero también lo percibimos a través del ojo espiritual. ¿Sí? Bien. Bien, esto es como para ahondar un poco más en los detalles, corazones. Entonces, numerosas personas han buscado al Mesías a lo largo de diversas épocas, y muchas de ellas albergaban la creencia de que se trataría de un rey temporal, que gobernaría en una era dorada de opulencia y bienestar, libre de las farsas del sufrimiento y de la opresión. Pocos fueron capaces de comprender que el propósito de un Mesías, un Cristo, sería reencauzar el foco de atención de las almas desde su estado de apego a pequeños fragmentos del mundo de la materia. La nación, la sociedad, la familia, las posesiones, a fin de dirigir dicha atención hacia la omnipresencia de la conciencia crística. Cuando las almas al descender al reino de la forma, con el fin de experimentar
el drama cósmico de Dios, la creación sujeta a Maya, a la ilusión, pierden su identificación con la universalidad de la conciencia crística. Quedan circunscritas los limitados egos, ¿sí?, los cuales permanecen enredados en las relaciones y restricciones mortales y en las identidades nacionales y sociales. Los apegos ciegos conducen al egoísmo, conflictos, el engaño y la posesión permanente, la desarmonía y las preocupaciones, y a nivel nacional, dan origen a la ambición comercial, al deseo de despojar a lo demás de sus posesiones y a terribles y sangrientas guerras. Todo eso derivado del ego, corazones. Es decir, esas personas que son incapaces de poseer un mínimo de autocontrol y se dejan llevar por la ambición desmedida. ¿Se comprende? Por eso rige el karma, que es lo que hace, a través de las diferentes encarnaciones, que los seres humanos se vayan corrigiendo a sí mismos. Pero la gran mayoría terminan tan enredados que no saben ni por dónde comenzar. ¿Por dónde podemos comenzar? Por hacer una obra de bien. ¿Se comprende, chicos? Después de acumular una desconcertante mezcolanza de encarnaciones temerarias y a menudo dolorosas, el alma atormentada exclama: ¡basta ya!, e inicia la búsqueda sincera de su emancipación. Es decir, comienza a elegir, comienza a separar. Yo, para llegar a donde estoy, chicos, he leído muchos libros de todo tipo y colores, y llegado en un momento, claro, la curiosidad, el ansia de saber a uno lo lleva a conocer cosas, y después uno tiene que tomar una decisión: esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y así vamos depurando nuestro propio conocimiento, y realmente que es hacia donde nos queremos dirigir. Fijémonos, como reikista, yo sé a dónde voy, porque es hacer el bien sin mirar a quién. Hacer el bien sin esperar recibir nada a cambio, ¿sí? Ojo, mi punto de vista. El punto de vista de otro reikista es: yo te curo, yo te sano, pero vos me das. Yo, como reikista, yo no curo, lo hace Dios. Solamente soy un canal, ¿sí? Esa es la gran diferencia de los egos. Recordemos en este punto: nadie tiene más poder que Dios. Hay personas que se creen que son todopoderosas, que lo pueden todos. No, chicos, eso es una ilusión. Nosotros le damos o le quitamos poder a las personas en nuestra fe y nuestra confianza, ¿sí? Somos nosotros, las personas. Nadie tiene poder sobre nadie, ni yo ni ustedes, nadie. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, todos somos unos e hijos de Dios. El único todopoderoso es Dios. Entonces jamás le tengan miedo a ninguna persona. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo, corazones? ¿Se entienden bien? No, porque esta es una bruja o un brujo. Sí, que digan lo que quieran. ¿Por cuánto tiempo pueden permanecer las cosas así? Recordemos que tarde o temprano las personas que tienen conocimiento, en algún momento el martillo, la espada de Damocles cae sobre su cabeza. Sí, conocen la espada de Damocles, ¿no? Todos llevamos una espada de Damocles encima. Nunca se sabe con qué acción va a caer sobre nosotros mismos. Bien, entonces vamos a seguir un poquito más. Debemos preguntarnos: ¿cómo ha de sentirse nuestro Creador
al ver que la mayoría de sus hijos, errabundos, solo acuden a él cuando se encuentran sumidos en la desesperación, después de verse obligado a buscarle debido al azote del dolor. Sin embargo, cuando finalmente comienzan a anhelar a Dios y la liberación que le otorga, y oran profundamente al Padre Celestial, impulsados obviamente por el sufrimiento, el desconcierto o el raciocinio discernidor, Él se conmueve y responde enviándoles su amorosa ayuda. Nunca habían escuchado sobre la espada de Damocles. Mi Dios, se lo dejo de tarea para mañana que me contesten qué es la espada de Damocles. Googleen, busquen en libros, busquen en el mataburros espada de Damocles en el diccionario. ¿Qué es? Mañana les voy a preguntar a los que están presentes. Bien. Bien, entonces. Dios siempre escucha a sus hijos y se conmueve en nuestro sufrimiento. Siempre oyes. Él se conmueve y responde, enviándonos sus amorosas ayudas. Dios, que siempre está atento a las inclinaciones del corazón humano, favorece al ser devoto que busca la verdad. Para ello le proporciona algún tipo de ayuda, de acuerdo con la disposición del suplicante y la intensidad de su anhelo. Durante el periodo de curiosidad filosófica del buscador, Dios ocasiona un contacto aparentemente fortuito del aspirante con los preceptos de un buen libro o con el consejo de algún maestro espiritual. Pero cuando el devoto no se satisface con el exiguo conocimiento que le aportan los tratados religiosos o los instructores mediocres, y su corazón se siente corroído por el intenso anhelo de encontrar a Dios. Fíjense, el Padre le envía a su Hijo, un ser que conoce a Dios y que está realmente capacitado para conferir tal conocimiento espiritual a los demás. En el comienzo del principiante que busca la verdad, Dios no se le revela emergiendo entre nubes nimbadas para ofrecerle bendiciones y sabiduría. Él utiliza la diáfana intuición, la conciencia divina y las enseñanzas de un maestro, un alma que ha alcanzado la iluminación para conducir al devoto hacia él. Por consiguiente, el gurú no es un maestro común, sino que es un mensajero preceptor celestial que guía al devoto por medio de la sabiduría, el raciocinio y la disciplina de las prácticas espirituales, es decir, el sadhana, a lo largo de una vida o de cuantas sean necesarias, hasta que el alma recupera su libertad en el espíritu. Corazones. Por eso yo digo trabajar siempre con rayo violeta. El rayo violeta transmuta lo negativo en positivo. ¿Pero qué implica eso en nosotros? Trabajo. Mucho trabajo interior. Mucho trabajo espiritual. Bienvenida, amada Patti. ¿Sí? Bienvenida, Maribel. ¿Se comprende el punto, corazones? ¿Se entiende bien? Es mucho trabajo interior. Los caprichos de la inconstancia y la excitación mental que acompañan el efecto por la novedad son verdaderos impedimentos en el sendero espiritual. Probar una iglesia tras otras, o un maestro tras otros, o coleccionar un cúmulo de ideas incompatibles, es una fórmula segura para sufrir una indigestión de teorías. Y es cierto, chicos, ¿sí? El camino hacia la sabiduría consiste en integrar las verdades a la propia realización personal
y no en acumular conceptos que no se han demostrado ni corroborado. El método para hallar a Dios difiere del que se aplica en las universidades, que consiste en reunir conocimiento y almacenarlos en el cerebro con el objeto de formar especialistas en ciertos campos. Corazón, en la evolución espiritual es algo que podemos comprobar con la experiencia personal. Porque una cosa es ir a rezar a la iglesia, a orar, pero otra cosa es meditar en la conciencia de Dios. Y allí todos recibimos pruebas, recibimos confirmaciones de lo que queremos saber. ¿Se comprende, chicos? Todos ahí podemos comprobar en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. ¿Se comprende, corazones? Es algo que no lo vamos a encontrar en ningún lado. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver. Pero aún así, un estudiante de medicina, por ejemplo, jamás aprendería su especialidad si deambulara de materia en materia, cambiando de una institución médica a otra y asistiéndose a algunas clases en cada una, pero sin ceñirse a un entrenamiento intensivo en las asignaturas que requiere para graduarse dentro de un programa bien estructurado. El aspirante espiritual dedicado debe comprometerse a consagrar el tiempo preciso y aprender las lecciones necesarias que le permitirían alcanzar la realización del ser. Asimismo, practicar aquellos métodos comprobados que han forjado a santos conocedores de Dios. Yo, por ejemplo, tuve mi asignación con mi maestro, que me lo dejó escrito en papel de arroz, ¿sí? Practicar todos los principios éticos y morales, practicarlos, enseñarlos, difundirlos, entre ellas las 4 virtudes, que yo les doy a ustedes en las clases de Reiki, ¿sí? Así como Mikao Usui nos dejó a todos los 5 principios de Reiki. Pero también me dejó algo: trabajar en la ascesis, trabajar en la ascensión. ¿Qué se requiere? Practicar todas las reglas éticas y morales, hacer todo el bien posible, ofrecer socorro mutuo a quien lo necesite, sin pedir nada. Y si nos agradecen dando algo, agradecerlo y aceptarlo para no ofender ni lastimar a esa persona, ¿sí? ¿Se comprende el punto? No es pidiendo, sino dando. ¿Sí? Entonces, fíjense en qué importante que es todo lo que estamos viendo acá en sala, corazones. Y bueno, acá casualmente me dio la oportunidad de puntualizar un poquito más en esto para todos ustedes, ¿sí? Son numerosos los maestros capacitados que generosamente sirven y ayudan a los demás, pero también existen muchas posibilidades de abuso inescrupuloso por parte de aquellos que se aprovechan de la vulnerabilidad emocional de quienes buscan apoyo en la religión, se apegan ciegamente y obstinadamente a la personalidad del instructor y a los acertos que éste consigue. Es decir, nos disciernen, corazones. Hay personas que se dejan llevar por la nariz, como las vacas le ponen una argolla, ¿sí? Y no piensan ni razonan por sí mismos. Se quedan con lo que les dicen, y no es así. Durante los primeros años de mi búsqueda de Dios, no poco de estos pseudo gurús intentaron impresionarme,
haciendo un gran despliegue de piedad y verbosidad acerca de las Escrituras. Pero la santidad se hallaba ausente de su comportamiento, que podría resumirse en haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y también de las huecas palabras sagradas que recitaban maquinalmente y que no provenían de su propia percepción espiritual, es decir, recitaban, decían enseñanzas de otros. Por ejemplo, yo acá les estoy leyendo un libro de Yogananda, corazones, pero también les estoy poniendo mis propios ejemplos a lo que dice el libro, ¿sí? Cuando enseñamos los manuales de Paradarmadas, también les doy mi granito de arena. Es decir, hay personas que repiten y repiten las palabras de otro, pero nunca ponen una suya. Por eso cada reikista tiene que aprender a escribir sus propios manuales. Y acá estamos escribiendo mucho más que un manual de Reiki, corazones. Esto es vida. Es verdadera enseñanza. ¿Entienden, corazones? Recordemos, todos nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Y como tal tenemos que actuar con respeto. Es preciso discernir entre aquel que se hace llamar maestro, que emplea la religión como medio de vida, o de ganar dinero, o para conseguir fama y adeptos, y un maestro genuino, que utiliza su religión y los métodos organizativos aplicados a la religión, basado en sólidos principios, únicamente para servir a sus hermanos, por medio de la espiritualidad verdadera. Al aceptar a un gurú, alguien en quien se deposita explícitamente la lealtad y la confianza, es necesario, ante todo, actuar con cautela y muy buen juicio, corazones. ¿Sí? Es posible tener muchos instructores en el comienzo de la búsqueda espiritual, pero cuando el corazón y el alma se han establecido con toda confianza en una relación gurú-discípulo dispuesta y bendecida por Dios, el discípulo tiende a partir de ese momento un solo gurú y ningún otro instructor. El devoto permanece fiel a ese gurú y se siente espiritualmente satisfecho con el mensajero de Dios que Dios le ha enviado. Abandonar al gurú y sus ideales significa rechazar la ayuda enviada por Dios. El único gurú de gurúes, el Señor Dios, que inspira a los profetas, el único a quien adoran los grandiosos profetas y cuantos recorrieron con éxito el sendero del cielo. Bueno, fíjense en corazones. Acá no estamos en un templo, no estamos en una iglesia. Yo no soy maestro, sí, y no soy el gurú de nadie. Acá estamos compartiendo conocimiento, abriendo nuestras almas, porque nuestro verdadero gurú es Dios, nuestro yo superior. ¿Sí, corazones? ¿Se comprende? Que esto que les quede claro, ¿sí? Bien. Tienen que evitar tenerle miedo a las personas que se creen brujos o brujas, santeros o santeras. No le teman, porque teniendo en su mente y corazón a Dios, nadie puede contra él. ¿Sí? ¿Se van a acordar, corazones? Y no dejen que nada ni nadie los chantajee, ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni por nada. ¿Sí? ¿Se comprende? Pobre gato. Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña meditación agradeciendo
y meditando en la presencia de Dios.